Semana del Medio Ambiente, denominada Los retos actuales del derecho ambiental, organizado por la Coordinación del Pacto Mundial para el Medio Ambiente, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Multidisciplinarios, el Seminario de Derecho Ambiental, la Facultad de Derecho, todos ellos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, como ustedes bien saben, el tema que nos ocupa es el que se ha denominado marco jurídico de la protección de la biodiversidad en México, tema que estará a cargo de la maestra Berenice Rojas Flores, de quien me voy a permitir dar una breve reseña curricular en virtud de que es muy amplia su experiencia en el tema ambiental. La maestra Berenice Rojas tiene la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, asimismo la especialización en Derecho Ambiental, y de igual manera tiene especialidad y maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Actualmente es asesora legal de la ONUDI, Unidad Nacional de Ozono en México. Entre sus principales funciones, brinda a la Unidad Nacional de Ozono para la formulación, elaboración y gestión de propuestas para el fortalecimiento del marco jurídico, para la reducción del consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono y demás acciones requeridas para su protección. Se ha desempeñado en la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, en donde fungió como subdirectora jurídica de gestión industrial, jefa de Departamento de Normatividad y Regulación. En la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha sido subdirectora de Información sobre Vida Silvestre, jefa del Departamento de Certificación y Regulación. También laboró en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como subdirectora de Servicios Especializados. Es un gusto para mí, maestra Berenice, presentarla para esta quinta y última fecha de esta semana, de un importante evento de nuestra facultad, en virtud de que además me une con ella una profunda amistad, ya que trabajamos juntos en la trinchera de la CEA. Maestra, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias y buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, maestro Alejandro, por la bienvenida, por la presentación. Pues antes que nada quiero comentar que agradezco mucho esta oportunidad, la invitación de estar de vuelta en mi alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco la invitación de tanto del maestro Aquilino como de la maestra Trilce Fabiola. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo un poco de cuál es el marco jurídico de la protección de la biodiversidad en nuestro país, ¿no? Me empiezo por hacer una breve reflexión. La gente que se dedica a temas de medio ambiente, parte de su función principal es difundir todo lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque uno no puede conservar o proteger lo que no conoce, ¿no? Y entonces nuestro trabajo, nuestra labor desde nuestra trinchera siempre es promover la protección y la conservación del medio ambiente. Estamos en una época muy complicada en la que nos enfrentamos a una pérdida de biodiversidad sin precedentes. La Organización de Naciones Unidas ha insistido en diversos documentos que 1 millón de especies de plantas y animales se enfrentan a la extinción más que nunca en la historia de la humanidad. La crisis que vivimos actualmente por el COVID-19 ha servido para resaltar cuál crítica es la salud de nuestros ecosistemas para el bienestar humano y el desarrollo sostenible. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado la necesidad de reimaginar y transformar nuestra relación con la naturaleza. En este sentido, la conservación de la biodiversidad es de interés común de toda la humanidad. Tiene un papel esencial en el desarrollo, desde la agricultura, que está directamente con la seguridad alimentaria, la industria farmacéutica, que nos brinda temas de salud humana, los servicios ambientales como el aire limpio, suelos sanos, agua, etc. La biodiversidad es esencial para el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero, forestal, turístico, sobre todo en un país como el nuestro, que gran parte de su Producto Interno Bruto se desarrolla gracias al turismo. En esta línea,
el valor de la biodiversidad ha sido reconocido por la comunidad internacional desde 1992 a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que dentro de su preámbulo manifiesta la necesidad de ser conscientes de su valor intrínseco, así como de sus valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos. No obstante, la especie humana ha provocado una pérdida de biodiversidad acelerada debido a diversas actividades. Y esto incluso ya se conoce en la literatura científica como la sexta extinción. Actualmente, gracias al impulso de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, la biodiversidad se está apreciando por sus valores intrínsecos y se han hecho esfuerzos por estudiar su valor económico por los servicios que provee, con el objeto de desarrollar políticas públicas nacionales que no promuevan su pérdida y por el contrario incentiven su conservación. Partiendo de que la conservación de la biodiversidad puede representar grandes oportunidades para el desarrollo de comunidades y pueblos locales, así como comunidades y pueblos indígenas, con un gran impacto a nivel global. No obstante, los estudios científicos y económicos sobre el valor de la biodiversidad y los servicios ambientales que nos presta han resultado deficientes. ¿Por qué? Por la gran complejidad que significa asignar valores económicos a todos los servicios ambientales que nos presta la biodiversidad. Y en este sentido es que a veces hay una toma de decisiones gubernamental que puede ser errónea, porque nos cuesta mucho trabajo realmente magnificar el valor de la biodiversidad por todos los servicios que nos provee. En esta línea, la percepción social de que el valor de la biodiversidad está basado en beneficios monetarios subyuga a veces el tema ambiental al tema económico, lo cual es contrario al ideal que tenemos de desarrollo sustentable, en donde tienen que converger el desarrollo económico, el bienestar social y el bienestar del medio ambiente. Con esta reflexión inicial, doy ya ahora sí formalmente inicio a la ponencia y me voy a permitir proyectar unas diapositivas a manera de guía. Muy bien. Perfecto. Bueno, estas imágenes de entrada lo que me permiten es poner en contexto la reflexión. Tenemos ahorita océanos inundados de plásticos y microplásticos, un mercado de tráfico ilegal de vida silvestre intensísimo, deforestación y sobre todo la conciencia de que no tenemos otro planeta, de que este es nuestro hogar, de que nosotros le pertenecemos a la Tierra, pero la Tierra no le pertenece al hombre. Vivimos como parte de una comunidad de especies y esa es la reflexión que nos tiene que llevar desde un inicio cuando hablamos de temas de biodiversidad. Bueno, pues, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica se entiende como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. En el ámbito académico, se han desarrollado diversas definiciones de biodiversidad. No obstante, la mayoría involucra en este concepto estos 4 niveles que ustedes pueden ver. Las regiones o ecorregiones o paisajes, como los conocen, los ecosistemas, las especies y los genes. ¿Qué son las regiones? Bueno, las regiones son las unidades geográficas con flora, fauna y ecosistemas característicos. En muchos de los casos, claro que para la biodiversidad no existen límites geográficos, ¿no? Y entonces son grandes extensiones, grandes corredores donde coinciden o convergen ecosistemas diversos
que nutren todos los sistemas que mantienen la vida. Por otro lado, los ecosistemas son un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos y su medio no viviente que interactúan en una unidad funcional. Según la evaluación de los ecosistemas del milenio, que tiene como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para su conservación y uso sostenible de los mismos, los servicios de los ecosistemas se clasifican como servicios de apoyo, que pueden ser los ciclos de nutrientes, la formación del suelo y la producción primaria. Los servicios de aprovisionamiento, como la obtención de alimentos, la provisión de agua o de madera o combustible, los servicios de regulación, es decir, beneficios obtenidos de manera indirecta de los ecosistemas, como es el mantenimiento de los mantos acuíferos, la calidad del aire, la regulación del clima, y los servicios culturales, como las experiencias estéticas, la educación ambiental y el turismo. Bien, a nivel de especies, la CONABIO señala, bueno, la CONABIO es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, y señala que las especies son las unidades en que categoricemos a todos los seres vivos, incluyendo el ser humano. La especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y reproducir descendencia fértil. Aquí me permití señalar algunas características de especies que están normadas en nuestro marco jurídico vigente y que es muy importante entender de qué estamos hablando. Las especies nativas, las especies endémicas, las especies exóticas y las especies invasoras. Una especie nativa se entiende como una que se distribuye dentro de un área natural u origen determinado, de acuerdo con su potencial de dispersión natural. La especie forma parte de una comunidad biótica natural y podemos tener muchos ejemplos, por ejemplo, los ahuehuetes, que son árboles que históricamente se distribuyen en México, específicamente en la zona del Valle de México, en zonas como Xochimilco, y vaya, ahí nacieron, ¿no? Esa es su distribución natural. Por otro lado, una especie endémica es una especie que se encuentra restringida a un área específica. El término endémico es relativo y siempre se usa con referencia a una región. Las especies endémicas son muy delicadas. ¿Por qué? Porque al estar limitadas en un espacio determinado de distribución, cuando se enfrentan a amenazas como especies exóticas, es muy sensible su equilibrio en el ecosistema. Como un ejemplo podemos tener a el teporingo, que es una especie endémica del Distrito Federal, del Estado de México y del Estado de Morelos. Ahora bien, estos grupos de especies endémicas tienen una menor capacidad de dispersión, como algunos insectos, anfibios y reptiles. Tienen más especies con distribución restringida y son muy frágiles ante las perturbaciones. Por otro lado, las especies exóticas son especies introducidas fuera de su distribución original. Muchas de las especies de plantas ornamentales y de animales domésticos son especies exóticas provenientes de otros continentes. Como ejemplo, los perros, pues no son de América, ¿no? Por ejemplo, las jacarandas, que nos gustan mucho en realidad, pero no son de distribución natural de México, en realidad son de Sudamérica, igual que las bugambilias. Y bueno, hay muchos ejemplos de especies exóticas. Las especies exóticas, cuando se empiezan a considerar especies invasoras, cuando se establecen, reproducen y dispersan sin control, causando daños al ecosistema de las especies nativas.
Incluso pueden causar daños a la salud o a la economía. En México tenemos muchos ejemplos ya, lamentablemente, de especies invasoras, pero tal vez ustedes pueden ubicar al pez león, que es un pez muy bonito de origen asiático, pero que está invadiendo costas del Caribe mexicano. Ha llegado de manera accidental o por actividad humana y dado que se reproduce de manera muy fácil y no tiene un depredador natural, ha logrado quitar los nichos de bienestar a las especies nativas. Ahora, el siguiente nivel de biodiversidad se trata de los genes. Y bueno, ¿qué son los genes? El Convenio sobre la Diversidad Biológica establece que se entiende como el material genético de valor real o potencial y va de la mano con la definición de material genético. ¿Qué se entiende por material genético? Pues es todo material de origen animal, vegetal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Es decir, nosotros sabemos que México, por ejemplo, es centro de origen del maíz, pero cada maíz de diferentes zonas de nuestro país ha desarrollado características únicas que le han permitido sobrevivir en un ecosistema determinado, gracias a la intervención del hombre en este caso, ¿no? Esto se le conoce como biotecnología, estos quehaceres que hacen las comunidades locales, los campesinos, de seleccionar las mejores semillas para que sus cosechas siempre sean mejor y se mantengan sanas. Esta biodiversidad genética tiene un valor esencial en nuestra existencia. Nos hace más fuertes a plagas, en fin, dependemos determinantemente de la diversidad genética para nuestro sustento alimenticio. Bien, ¿cuáles son las amenazas a la biodiversidad? ¿Y por qué hay que trabajar tanto para la conservación? Bueno, las principales amenazas a la biodiversidad, según la Plataforma Intergubernamental Científica y Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, en su reporte del año 2019, mencionan que son 5 causas principalmente las que están provocando la pérdida masiva de biodiversidad, y son estas que ustedes pueden ver: el cambio de uso de suelo, las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Sobre el cambio de uso de suelo, ¿por qué es una amenaza para la biodiversidad? Bueno, pues la expansión agrícola es la forma de cambio de uso de suelo de la tierra más extendida. Para que se dé una idea, más de 1/3 de la superficie terrestre se utiliza solamente para el cultivo y la ganadería. Desde 1992 se han duplicado las zonas urbanas y esto ha dañado extensas áreas de ecosistemas, primordialmente bosques tropicales. Respecto de las especies exóticas invasoras, bueno, pues como ya se los comenté, son competidores de las especies locales, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y sus registros han aumentado un 40% desde 1980. La siguiente causa, la sobreexplotación. Pues, ¿qué pasa? Que dado la exigencia de bienes y servicios a nivel mundial, hemos requerido más y más recursos y esto implica una explotación forestal, de caza y pesca en todas las magnitudes. Sobre la contaminación, billones de plásticos y microplásticos en el mar afectan a tortugas marinas, aves marinas y mamíferos marinos. Las emisiones de gases de efecto invernadero, los desechos urbanos y rurales sin tratar, el uso de pesticidas y fertilizantes que tienen efectos negativos en el suelo, la calidad del agua y el daño a los polinizadores como las abejas. Por último, el cambio climático. El cambio climático genera la pérdida y degradación del hábitat por la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos, así como los incendios, las inundaciones y las sequías. Esto altera la distribución de especies y la dinámica de poblaciones, así como las funciones de ecosistemas completos.
Un trato aparte obedece el tema del comercio ilegal de vida silvestre. El tráfico de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas, la trata de personas y la piratería. El comercio ilegal de vida silvestre asciende a más de 22 millones de dólares al año. Esto sin incluir los delitos pesqueros y forestales. Bien, ¿por qué proteger la diversidad y la biodiversidad y más en un país como México? ¿Por qué? Porque México es uno de los 17 países considerados megadiversos y esto significa que somos del grupo de naciones que posee el 70% de la diversidad mundial de especies. Para que se den una idea de lo diverso, lo biodiverso de nuestro país, somos el 11º lugar de diversidad en aves a nivel mundial y el primero en América del Norte. Somos el 3er lugar en riqueza de mamíferos a nivel mundial. Somos el 5º lugar a nivel mundial en diversidad de anfibios y somos el 2º lugar a nivel mundial en reptiles. Bueno, pues ahora sí a lo que nos trajo aquí, que es hablar sobre el marco jurídico de la protección de la biodiversidad en México. Pues cómo empezar, obviamente, con lo que muchos conocemos como la pirámide de Kelsen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes, reglamentos, tenemos normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y también tenemos el Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Medio Ambiente. Bien, particularmente en México, cabe destacar que la visión sobre el aprovechamiento sustentable ha sido sostenida y fomentado por un marco legal constituido para su regulación, puesto que el aprovechamiento de especies de vida silvestre proviene de una política nacional basada en la creación de estímulos que permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat hacia actividades productivas más rentables, con el objeto de que se generen mayores recursos para la conservación de bienes y servicios ambientales y para la generación de empleos. En el ámbito de la conservación, manejo y aprovechamiento de la biodiversidad, o como lo menciona la Constitución, de los recursos naturales, así como el medio ambiente en general, se destacan los siguientes artículos. Del título primero sobre los derechos humanos y sus garantías, claramente tenemos que señalar el artículo primero, párrafo primero y segundo, relativos al respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. A todas las personas que implican la protección de todas las personas y con base en principios que muchos o casi todos de nosotros, los que somos abogados, conocemos, como el bloque de constitucionalidad, el de interpretación conforme, el principio pro persona y el principio de convencionalidad. Respecto del siguiente artículo que vamos a platicar, es el artículo segundo, apartado A, fracciones quinto y sexto, y el apartado B, fracción 17. ¿Por qué destaca el artículo segundo? Bueno, porque habla del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para la conservación y el mejoramiento del hábitat, así como la preservación e integridad de sus tierras. El apartado A, fracción sexto, habla del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía para acceder a las modalidades de la propiedad y tenencia de la tierra, así como al uso y disfruto preferente de los recursos naturales de los lugares en los que habitan. Por otro lado, el apartado B, fracción séptima, habla del respecto, del desarrollo y operación de políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades,
para apoyar a las actividades productivas y al desarrollo sostenible. En este sentido, quiero destacar que hay ya varios criterios del Poder Judicial de la Federación que han tocado temas relacionados con los pueblos indígenas y con la biodiversidad. Recientemente, ya en la 10ª época, se emitió una tesis aislada de los tribunales colegiados de circuito, en los que se señala el derecho humano a la consulta previa a las personas y a los pueblos indígenas y su fundamento constitucional con base en materia de la biodiversidad, la conservación y la sostenibilidad ecológicas. Bueno, ¿y qué dice este criterio que les estoy comentando? Lo que dice es que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo contenido advierte la obligación general de los gobiernos de tomar decisiones considerando los intereses de los pueblos para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan, implica necesariamente la participación de estas comunidades, que son las que poseen los conocimientos y las prácticas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. También ha servido para reconocer el interés legítimo para reclamar en el amparo las medidas administrativas en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, de impacto significativo en el entorno. Estos dos criterios que les acabo de leer están directamente relacionados con el Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán y derivaron de amparos interpuestos por las comunidades indígenas mayas que reclamaban la falta de una consulta previa respecto de la discusión y elaboración de este documento. Me parece muy importante señalar que en este mismo criterio de la Corte se señala que la implementación de estas políticas ya debe traducirse como una afectación presente o futura, pero cierta. O sea, cuya implementación potencialmente puede traducirse en una afectación presente o futura, pero cierta, y que por tal motivo tiene que involucrar a los destinatarios directos o indirectos en su observancia. Bien, seguimos con el artículo 4. El artículo 4 habla de muchas cosas. Bueno, los que hemos ya tenido el acercamiento a temas de medio ambiente, tenemos que en el párrafo 3º, por ejemplo, habla del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En el párrafo 4º habla de la protección a la salud y del párrafo 5º ya habla sobre el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo el Estado quien debe garantizar el respeto a este derecho. Y bueno, la última reforma que sufrió este artículo también estuvo en materia de medio ambiente, estuvo relacionada con la responsabilidad ambiental. Respecto al artículo 4, que contiene tantos temas como los temas de alimentación, los temas de salud, los temas de medio ambiente, los temas de responsabilidad ambiental, cabe destacar lo multidisciplinario que es la materia, lo interdisciplinario que es. Los derechos humanos van de la mano con los derechos de medio ambiente. Son de orden público e interés social y en esta vertiente que es la protección de la biodiversidad, es necesario destacar que eso parte del bienestar de la población y del bienestar de la sociedad. Bueno, y también en el artículo 4 está el párrafo 6º que nos habla de la sustentabilidad de los recursos hídricos. Entonces, vaya, el artículo 4 nos da materia aparte para una ponencia en específico, pero insisto, habla de tantas cosas y todas interrelacionadas que simplemente de su lectura podemos darnos cuenta de lo compleja que es la materia, de lo importante, de lo trascendente y que todo está unido, de que es un tema holístico, que el medio ambiente es un tema integral que viene aparejado de muchos otros temas.
Bien, del artículo 25 que habla de la Rectoría del Desarrollo Nacional, bueno, pues el artículo 25 nos habla que sobre la Rectoría del Estado del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable y respecto al uso de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Uno de los artículos esenciales también para hablar de biodiversidad, bueno, de recursos naturales, es el artículo 27, que establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Es decir, el artículo 27 nos advierte sobre el deber ineludible del Estado de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos susceptibles de apropiación y en consecuencia dictar las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico a fin de evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad, salvaguardando la biodiversidad para que el ser humano pueda gozar de un ambiente sano. También sobre el artículo 27 cabe destacar que ya hay varios criterios que señalan que, por ejemplo, si tú tienes una propiedad privada, esta propiedad privada sigue estando sujeta a una modalidad y que el interés público está por encima del interés individual. Es decir, que si yo tengo una extensa área de un ecosistema, de un manglar, no porque yo sea propietaria del terreno, puedo dar rienda suelta y construir y talar, ¿no? Hay modalidades y hay reglas que van a establecer cómo puedes aprovechar esa tierra y que siempre ya está dicho por criterios y por leyes que va a estar por encima el interés general que el interés particular. Bien, seguimos con los artículos constitucionales. Los siguientes artículos constitucionales que voy a mencionar ya no son del título primero, ya son de temas de competencia y de las disposiciones generales de la Constitución. Tenemos el artículo 73 que habla sobre las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de prevención y combate a la contaminación ambiental. En específico, esto es la fracción 16, base 4, y para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal en los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección y preservación y restauración del equilibrio ecológico. El artículo 115, por otro lado, nos habla sobre los municipios como la base de la división territorial y la organización política y administrativa de los estados, y se señala su organización y sus funciones. Mientras que el artículo 124 habla de las facultades que no están expresas, concebidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Es muy importante señalar estos artículos 115 y 124 porque las materias de medio ambiente son concurrentes, es decir, hay autoridades a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, que en cada una tiene un papel específico en la protección y en la conservación de la biodiversidad. Y bueno, por último, pero no menos importante, por el contrario, está el artículo 133 que establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Bueno, esto y las diversas tesis que han surgido del Poder Judicial de la Federación en temas de tratados internacionales es lo que da paso al siguiente tema, que son justamente todos los tratados internacionales. México ha sido pionero
del derecho ambiental. A nivel internacional es reconocido por su iniciativa en la participación de temas de medio ambiente y pues casi que ha firmado y ha ratificado todo lo que ha sido posible. Tenemos un montón de instrumentos internacionales y bueno, aquí voy a poner unos pocos en realidad. Todos estos que ustedes ven aquí son instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes y están relacionados con los temas de biodiversidad. En primer lugar, voy a mencionar el convenio sobre la diversidad biológica, que tiene 3 protocolos. Uno, relacionado con el acceso a recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización. Y otro que es el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología. Este protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología habla de los organismos genéticamente modificados y en 2010 tuvo, digamos, como un hijo. Es un protocolo suplementario que habla sobre la responsabilidad y la compensación. Ese protocolo suplementario también es conocido como el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur, suscrito en 2010. La siguiente convención destacable en temas de biodiversidad es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, muy conocida como CITES. Otras convenciones relacionadas con la biodiversidad pues son el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. Tenemos también tratados internacionales específicos de alguna materia, como por ejemplo la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de las Ballenas o la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Para que se den una idea, la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de las Ballenas es uno de los convenios más antiguos a nivel internacional relacionados con la conservación de la biodiversidad y pionero en su momento, mientras que la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural ha dado origen a áreas, por ejemplo, como Siancán o Calakmul, que han sido reconocidos como Patrimonio Natural y Patrimonio de la Humanidad. Tenemos acuerdos regionales también. Aquí pongo unos pocos en realidad, pero vaya, digamos que considero que son los más importantes, como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que era este acuerdo paralelo al Telecán, y bueno, que en realidad está presente todavía porque sigue manteniendo esa vinculación. El Comité Trilateral para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas, que es un comité formado por México, Estados Unidos y Canadá. El Acta Norteamericana para la Conservación de los Humedales, el Plan de Manejo de las Aves Acuáticas de Norteamérica, la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente de la región. Y bueno, tenemos aquí 2 temas buenísimos recientes, que son el Acuerdo de Escazú y el TEMEC. El Acuerdo de Escazú, ¿qué les puedo decir? Seguro han escuchado muchísimo de él. Entró en vigor ayer, ayer en el Día de la Tierra. Y bueno, el Acuerdo de Escazú, ¿qué es? Es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en un desarrollo sostenible. El Acuerdo de Escazú tiene vital relevancia porque viene a darle pues sí, o sea, ese relleno que necesitamos, esa materia procesal que necesitamos en temas de
de medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con transparencia, con participación activa, con gobernanza, con empoderamiento de la ciudadanía, viene a fortalecer realmente el medio ambiente en temas de procedimientos, de justicia ambiental, de protección de los defensores del medio ambiente. Es un acuerdo de última generación y pues muy orgullosamente de América Latina y el Caribe, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos el tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, mejor conocido como el TEMEC, que entró en vigor el año pasado y que tiene un capítulo 24 específicamente de medio ambiente. El TEMEC trae un artículo 24.15 que habla sobre el comercio, la biodiversidad, también habla de pesquerías, trae muchísimos temas de biodiversidad, de pesca, de comercio. Entonces, por sí solo, viene muy robusto en estos temas de conservación de las especies silvestres, de las especies marinas, y los invito a que lo consulten y conozcan más de su contenido. Bueno, de todo este bonche de convenios internacionales jurídicamente vinculantes, me voy a permitir destacar dos, principalmente porque son los que están más relacionados con temas de biodiversidad, que son los que han dado mucho más materia a nivel nacional, que, bueno, para empezar, el convenio sobre la diversidad biológica y CITES. El convenio sobre la diversidad biológica tiene 3 objetivos y sus 3 objetivos son conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Muy bien, sobre el tema del convenio sobre la diversidad biológica, ya mencioné que tiene 2 protocolos, el protocolo de Nagoya y el protocolo de Cartagena. Por lo que corresponde al protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología y su protocolo suplementario, tenemos a nivel nacional la ley de organismos genéticamente modificados, que establece todas las salvaguardas para un manejo adecuado de los organismos genéticamente modificados en el país, así como para su importación. Mientras que el protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización, todavía está un poco endeble, porque en realidad a nivel nacional todavía no se ha terminado de aterrizar una legislación específica o un reglamento específico. ¿Y esto por qué ha sucedido? Porque en realidad está íntimamente relacionado con comunidades locales, pueblos indígenas y con su conocimiento tradicional asociado. Y esto ha sido un debate muy intenso y muy amplio. Las comunidades, en lugar de considerar que un acceso adecuado a los recursos genéticos les pueda traer beneficios, consideran que puede ser un instrumento de despojo de sus recursos genéticos. Y entonces, vaya, ahí hay mucho trabajo que hacer todavía en temas de acceso a recursos genéticos y pues mucho tema para investigación, para los que estén interesados en temas de medio ambiente para hacer tesis, porque vaya que nos falta mucho por hacer al respecto. Si bien hay temas de recursos genéticos en la Ley Forestal, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, incluso ya se han dado algunos certificados de acceso reconocidos. Faltan las materias como medio de vida silvestre y bueno, SAGARPA para temas de recursos fitogenéticos para la alimentación. Tiene lineamientos administrativos, pero no han pasado de eso. Insisto, es un tema que todavía tiene mucho material y que todavía nos espera mucho que trabajar. El siguiente convenio muy importante
en temas de biodiversidad es el convenio sobre la Convención Internacional, es que tiene un nombre tan largo, denme un segundito, ¿no? Perdónenme. El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna CITES. Bueno, pues ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que el comercio internacional de animales y plantas silvestres no se constituya una amenaza para su supervivencia. Para los fines de las CITES, el comercio implica la exportación, la reexportación, la importación o introducción procedente del mar. Este es un convenio jurídicamente vinculante que se firmó en 1973 y entró en vigor en 1975. México forma parte de las CITES desde 1991 y está obligado a implementarlo a nivel nacional. La implementación de las CITES en México se lleva a través de 3 instituciones, que son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Las CITES, como se los decía, la participación de la Secretaría de Medio Ambiente es como una autoridad administrativa que tiene la atribución específicamente la Dirección General de Vida Silvestre, y ellos son los que otorgan los certificados CITES para que se pueda realizar este comercio que garantice que no hay un detrimento a las especies silvestres. Mientras que la CONABIO es una comisión intersecretarial que se creó en 1992 y bueno, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es la encargada de dar los certificados de no detrimento. Esto es la encargada de analizar técnicamente que el comercio que se vaya a realizar de ciertas especies efectivamente esté en el marco legal y sin que se estén causando un daño a la biodiversidad. Entonces, la CONABIO da un permiso, un certificado de no detrimento, y luego la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, da un certificado CITES, que es a través del cual ya uno puede importar y exportar especies de flora y de fauna. Y por último, la PROFEPA es la autoridad de observancia y aplicación de la ley, es decir, es quien tiene la atribución de llevar a cabo inspecciones para verificar que todo se esté llevando conforme a la normatividad nacional. Para la emisión como lo decía, para la emisión de un certificado CITES, se requiere el certificado de no detrimento y luego el certificado de medio ambiente, y como tal ya cuando se hace el movimiento, PROFEPA verifica. Actualmente hay alrededor de 5,000 especies de animales y 30,000 especies de plantas listadas en esta convención. Y bueno, es de vital trascendencia realmente estos temas. La primera vez que yo tuve acercamiento a temas de biodiversidad, que fue en mi clase de Derecho Ambiental de la licenciatura, mi maestro, el maestro Federico Arce Navarro, nos comentaba, es que los temas de biodiversidad van muy de la mano con los temas de comercio. Y entonces, cuando CITES tiene un objetivo comercial, lo que ha logrado es lograr la preservación de la biodiversidad, ¿no? Es un instrumento importantísimo a nivel mundial, y actualmente ha logrado mucho, de tanto para la protección de especies como para hacer grupos especializados de trabajo. Bueno, y ahora sí pasamos también a la legislación nacional. A nivel nacional, así como tenemos muchos tratados, también tenemos muchas leyes que están directamente relacionadas con los temas de biodiversidad. Tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Planeación y pues también la Ley Agraria tiene algo que ver. Aquí las pueden ver un poco más detalladas. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene 5 reglamentos y los dos que me permito destacar aquí son el de áreas naturales protegidas y el de la evaluación del impacto ambiental, que son 2 de los instrumentos base para la protección de la biodiversidad. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene también su reglamento, así como la de Cambio Climático, la de Desarrollo Rural y la de Vida Silvestre. Bueno, como lo comentaba, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es la ley marco, la ley rectora, y reglamenta lo establecido en la Constitución en lo que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección del ambiente. En este sentido, a nivel, digamos, en estos niveles que yo les platicaba al principio de biodiversidad, la Ley General del Equilibrio Ecológico contiene las bases para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, así como los principios para la protección de la vida silvestre y algunos artículos muy pequeñitos relacionados con los temas de recursos genéticos. Bueno, en este sentido, pues, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Bueno, las áreas naturales protegidas son un instrumento de política pública nacional que permite el establecimiento de medidas de conservación en áreas específicas. ¿Y por qué son importantes? Bueno, pues porque nos permiten el mantenimiento de la flora, de la fauna silvestres, los paisajes naturales, mantienen los procesos ecológicos, sirven de testigos del cambio, proporcionan oportunidades de recreación, representan la posibilidad de educación y son sitios de investigación científica. Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, orientación, cultivo, manejo y aprovechamiento de estos ecosistemas, así como distribuir las competencias a nivel federal, estatal y municipal. En su artículo 4 establece que se declara de utilidad pública para la nación la ejecución de actividades de conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como las cuencas hidroforestales y la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y o generación de bienes y servicios ambientales. En este sentido, hay 2 autoridades muy importantes. Una es la Semarnat, a través de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, y la otra es la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que, bueno, tiene como objetivo el desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, reproducción, comercialización y educación técnica forestal, así como cadenas productivas y redes de valor y la declaración de áreas prioritarias para el desarrollo, planes y programas. Y bueno, también tienen a este equipo que se dedica al combate a los incendios forestales y maneja el Fondo Nacional Forestal. Definitivamente una de las instituciones más fuertes a nivel nacional para la conservación de los bosques y de los ecosistemas forestales. Por otro lado, tenemos a la Ley General de Vida Silvestre. Tiene como objetivo establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias respecto a la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. Y bueno, aquí señala que el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables
y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua será regulado por la ley forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo. ¿Por qué destaco esto? Porque las especies forestales que se establecen en la norma 059 de la Semarnat, que más adelante voy a hablar de ella, y que ya se encuentran en una categoría de riesgo, en el momento que ya están en esa lista, digamos, pues sí, en una lista especial de protección, pasan al ámbito de la Ley General de Vida Silvestre. ¿Y esto qué implica? Que pasan de un manejo forestal, de un marco jurídico específico para especies forestales, y vienen a estar en un marco un poco más general, que es el de la vida silvestre, y ahí también hay muchas oportunidades todavía de mejora, ¿no? Hay muchas especies forestales que necesitan, que ya están en un peligro de extinción, que ya están bajo la Ley General de Vida Silvestre y que necesitan un trabajo extenso todavía para realmente garantizar un manejo adecuado para su conservación y para seguir manteniendo las actividades productivas de esos sectores. Lo mismo pasa con las especies acuáticas. Si no están en un peligro, bueno, si no están en una categoría de riesgo, están reguladas por la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables. En el momento en el que entran a la NOM 059, entran al ámbito de aplicación de la Ley General de Vida Silvestre, y entonces es un marco completamente distinto. Y lo mismo, ¿no? Cambia completamente los términos jurídicos de cada una de las leyes, y es un gran reto realmente establecer las medidas para la conservación y la protección de las especies acuáticas que ahora están bajo la Ley General de Vida Silvestre. Tenemos casos muy claros, como por ejemplo algunos tiburones, el tiburón blanco que se acaba de incorporar a la NOM 059, el tiburón peregrino, algunas especies de rayas, el tiburón ballena, por ejemplo. Entonces, la totuaba y la vaquita marina, los delfines, son especies acuáticas que si no estuvieran en riesgo estarían reguladas por la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable, pero ahora que pues ha habido un detrimento en sus poblaciones, vienen a esta NOM 059, vienen al marco de la Ley de Vida Silvestre y están ahora en una protección, digamos, especial, distinta. Bueno, el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre tiene por objeto reglamentar esta ley, y tanto la ley como el reglamento tienen puse estas ideas sobre los instrumentos que tienen. Uno, el base para la conservación de la biodiversidad en México, además de las áreas naturales protegidas, son las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. También tenemos otro instrumento como los predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural. Y bueno, tenemos autorizaciones de aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes o derivados. También hay autorizaciones de aprovechamiento no extractivo, un poco más adelante voy a hablar de ello. Y claro que también tiene su parte de transparencia y acceso a la información pública. Bueno, como lo comentaba, ¿qué es una UMA? ¿Qué es un PIMS? ¿Qué es el aprovechamiento sustentable? Y bueno, voy a hablar de esto porque realmente estos son los instrumentos de a pie que le permiten a las comunidades y a las personas físicas y morales la conservación de la biodiversidad, ¿no? Una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, o UMAS, como generalmente las conocen, tienen como finalidad la conservación a través de un manejo y un aprovechamiento sustentable. Y para su funcionamiento requieren un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este plan de manejo es un documento técnico orientado a demostrar que el aprovechamiento solicitado por parte de un usuario no pondrá en riesgo un determinado recurso de la vida silvestre, ya sea especies, poblaciones o ecosistemas. ¿Cuál es la diferencia entre una UMA y un PIMS? Bueno, pues un PIMS justamente son los predios e instalaciones que manejan vida silvestre, y su nombre lo dice, de forma confinada fuera de su hábitat natural. Son los criaderos intensivos, los viveros, los jardines botánicos o colecciones privadas
que permiten de manera confinada propósitos de reproducción controlada de especies o para su aprovechamiento con fines comerciales. Para entender también cómo funcionan las sumas y los PIMs, la Ley General de Vida Silvestre establece dos tipos de aprovechamiento: el aprovechamiento extractivo y el aprovechamiento no extractivo. El aprovechamiento extractivo es la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres mediante colecta, captura o caza. ¿Esto qué significa? Que remueves a un ejemplar de vida silvestre completamente de su hábitat. Y bueno, para el aprovechamiento extractivo hay todos estos permisos que ustedes pueden ver, como la caza deportiva, que es algo que se practica en nuestro país y que genera empleos y que incentiva la conservación. Muy cuestionable porque a muchos no nos gusta el tema, a mí en lo particular no me gusta el tema de la caza deportiva, pero hay UMAS que se dedican a la conservación de extensiones grandísimas de territorio para la conservación, por ejemplo, de un borrego cimarrón. Y eso les permite después solicitar a la Semarnat la cacería de esta especie. Y para hacerles más o menos una idea de cómo funciona, estos certificados de cacería se subastan en Las Vegas y valen millones de dólares. Y eso le permite a las comunidades que protegen estos ecosistemas sobrevivir todo el año. Ese dinero que sacan de la cacería. Entonces digo, pues son temas que no nos gustan, pero están reglamentados y existen en nuestro marco jurídico nacional. Otro tema, por ejemplo, para el aprovechamiento extractivo es la colecta científica, que es cuando los estudiantes y los maestros piden permisos para ir al campo a recoger especies, hojitas, lo que sea, para seguir con sus investigaciones. Se necesita un aviso o un permiso en su caso, y también estos permisos los da la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos el aprovechamiento comercial o de subsistencia. Tampoco es algo que nos encante, bueno, a mí no me gusta, pero hay un gremio, por ejemplo, que se dedica a capturar aves silvestres que se consideran aves canoras o de ornato, y estas aves lo que permite son, pues las venden, y ustedes seguramente lo han visto en el mercado de Sonora, y bueno, pues está reglamentado por la ley. También tenemos la colecta para fines de reproducción, y como aprovechamiento no extractivo, esto significa que no vas a sacar a un ejemplar de su ecosistema. Tenemos la educación ambiental, el ecoturismo, la recreación y la filmación documental. Y bueno, estos son todos los requisitos de los aprovechamientos, lo cual pueden consultar en la Ley General de Vida Silvestre con mucha calma, y los invito a que lo hagan. Y bueno, los beneficios de las UMAS, los he insistido, permiten la conservación del hábitat, la recuperación de especies y combaten el mercado negro. Y bueno, dan una oportunidad de desarrollo a las comunidades locales. De normas oficiales mexicanas tenemos un montón, igual, pero solo me voy a enfocar en la NOM 059 de Semarnat 2010, que establece 4 categorías en riesgo, probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas y protección especial. Tenemos un plan de desarrollo y tenemos un programa sectorial, los cuales también los invito a que los vean. Tenemos una estrategia nacional de manejo forestal, una de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el sector forestal, y una de la estrategia nacional sobre biodiversidad en México, todas disponibles en el portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y me permito cerrar con esta reflexión. Los retos. Nos falta fortalecer y aplicar las normas ambientales existentes, porque ya vieron que son muchas. No solo son la aplicación efectiva de la legislación internacional y nacional, sino inclusive proponer un nuevo acuerdo global para combatir los delitos contra la vida silvestre. Y bueno, hay que hacer un combate frontal y coordinado al comercio ilegal de vida silvestre, una aplicación efectiva de la normatividad en la materia. Hay que fortalecer las instituciones gubernamentales, la Secretaría, la CONAVIO, la PROFEPA, siguen necesitando personal, siguen necesitando recursos, y bueno, insistir que el tema de la biodiversidad está directamente relacionado con la economía, con el bienestar de la sociedad y la salud pública. Y pues les agradezco mucho su atención.
Espero que no hayan quedado tan saturados de información y pues quedo abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Bueno, pues creo que queda perfectamente claro que el cierre de esta última ponencia ha sido con broche de oro. La maestra Rojas nos ha llevado de la mano a través de toda la legislación que hoy protege a la biodiversidad. Y creo que el punto importante aquí es que debemos de encontrar todos, desde la trinchera que nos toque defender, el equilibrio entre el aprovechamiento y la conservación, porque eso es la sustentabilidad y eso es lo que nosotros vamos a heredar a las generaciones futuras. Entonces, me gustaría invitarlos a todos y a todas a que desde el lugar en el que estén, pues tomen en consideración todo lo que nos ha referido brillantemente la maestra Rojas y pongamos ese granito de arena como ambientalistas, los que somos abogados, los que son biólogos, los que son trabajadores forestales, técnicos, etcétera, todos sigamos trabajando por la defensa y lucha del medio ambiente. Y bueno, pues era de esperarse que tendríamos que tener algunas preguntas, las cuales me voy a permitir leerla a la maestra Rojas para que nos haga favor de responderlas. Vienen de las diferentes plataformas en las que estamos trabajando. Entre ellas, bueno, pues encontramos uno que nos dice, en el caso del llamado maíz transgénico, ¿se le puede considerar como parte de la biodiversidad genética en relación a las amenazas a la biodiversidad en el caso de México? ¿Cuál sería el principal problema? ¿Hay acciones estratégicas para combatirla? ¿Qué podemos hacer? ¿Contamos con las condiciones para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030? ¿Realmente podemos proteger nuestra gran biodiversidad? Esta es una sola pregunta que se divide en varias. Si les parece, vamos contestando una a una porque son bastante amplias las mismas y así evitar que nuestra ponente tenga que estar distrayéndose en la segunda. Entonces, maestra Rojas, tiene el uso de la palabra para atender esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestro Alejandro Viña. Sobre el maíz transgénico, no, como tal no forma parte de la biodiversidad. La biodiversidad es esta diversidad que nace de una evolución, bueno, más bien que ha sido generada por la evolución natural de nuestra madre tierra. Y el maíz transgénico, pues al final es algo creado en un laboratorio que después viene a ser insertado en un ecosistema. Entonces, como tal, no podría ser considerado parte de la biodiversidad genética del maíz. La biodiversidad genética del maíz es esa que ha nacido gracias a nuestras comunidades y a nuestros pueblos indígenas y a nuestros campesinos que han seleccionado siempre sus mejores semillas para seguir teniendo mejores cosechas. Sobre el principal problema en materia de biodiversidad a nivel nacional, yo creo que el gran reto es la efectividad de la legislación. Yo soy de la idea de que tenemos en realidad una legislación ya bastante amplia en la materia, pero sigue siendo falta el promover el conocimiento, el promover el estado de derecho del derecho ambiental y el establecer los procedimientos a nivel jurisdiccional que realmente garanticen una justicia ambiental, hacer uso de los instrumentos de transparencia, por ejemplo, y qué otras cosas. Y sobre todo también, ahorita ya no lo incluí por un tema de tiempo, pero los delitos contra la biodiversidad. Hay un alto grado de impunidad en esos temas y también hay ya antecedentes de que aun cuando se llega a una sentencia condenatoria en la materia, ¿cómo estableces una medida compensatoria al daño que se le hace a la biodiversidad cuando extraes, por ejemplo, un mono zaraguato, que es una especie amenazada, ¿no? Entonces, en realidad creo que hay todavía muchos retos, sí hay instrumentos, pero falta mucha gente todavía que se dedique a la materia y aquí es donde hago la invitación a los que nos estén viendo, a los estudiantes sobre todo, que hay mucho por hacer, y hay trabajo. Entonces, vean al derecho ambiental como una posibilidad de desarrollo y como una posibilidad de seguir investigando y seguir creciendo, porque nosotros en realidad el tema de derecho ambiental en México lleva poquito más de 30 años.
pero hay mucho que hacer todavía. Muchas gracias. Una siguiente pregunta sería, en el caso de Europa, ¿conoce el contexto de su biodiversidad y protección? Si es así, ¿cómo se protege? ¿Por Estado o por la Unión Europea? ¿Hay correlación con los esfuerzos internacionales? Como tal, del marco jurídico de la protección de la biodiversidad en la Unión Europea, no tengo la información cierta en este momento, pero forman parte tanto del Convenio sobre la Diversidad Biológica y como de la Convención CITES, y en ese sentido comparten estos mismos objetivos a nivel internacional. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, creo que por último, aunque hay más preguntas, sería, ¿qué ha sucedido con la protección del medio ambiente y la preservación de zonas en el contexto pandémico en el que nos encontramos? ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido para empezar es la visibilización de que necesitamos ecosistemas sanos que permitan que no haya zoonosis. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos este antecedente ahora del COVID, que bueno, al final, ¿qué fue lo que pasó? O sea, una especie silvestre vino a un patógeno que después fue transmitido a un humano y nos hizo ver que un ecosistema sano lo que permite es justo contener todas esas enfermedades que tienen las especies silvestres como una barrera natural para que no lleguen a nosotros, ¿no? Para empezar, eso es uno, y para terminar, es eso, el momento de la reflexión. En México últimamente, en los últimos 10 años, 12 años, se han creado muchísimas áreas naturales protegidas, se han creado áreas de refugio de especies acuáticas. Entonces, hay que mantener los instrumentos de política pública para la conservación de tal manera que se siga incentivando su uso y aprovechamiento sustentable y que pues de tal forma se evite el detrimento ilegal o un aprovechamiento que no sea adecuado y no permita el desarrollo a futuro. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre propio y de todos los organizadores, maestra Rojas, le agradecemos su brillante participación. Gracias por sembrar en todos nosotros estas semillas de duda, de gusto por el derecho ambiental, de querer apoyar y de hacer algo. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a todos, pero antes voy a dar el uso de la palabra a la maestra Trilce Ovilla, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buen día, maestro Alejandro Viñas Ortega, una espléndida moderación. Le agradecemos encarecidamente su apoyo y compromiso académico con la Semana del Medio Ambiente, los retos del derecho del medio ambiente. Muchísimas gracias. De verdad, espléndida exposición, maestra Berenice Rojas, ¿no? Nos quedamos con ganas de escuchar más, entonces la voy a comprometer públicamente, igual que al maestro Alejandro, para, ¿no?, en un evento futuro podamos profundizar en estos temas. Muchas gracias a ambos. Como saben, estamos llegando al final de la transmisión de esta semana, de este evento académico, que se hizo a través de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coalición del Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Esta coalición es una asociación internacional, cuyo único objetivo es promover la iniciativa del Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Este proyecto fue lanzado en el 2017 por una red de expertos conocida como el Grupo Internacional de Expertos para el Pacto. El grupo está compuesto por más de 100 expertos legales en derecho ambiental y está presidido por el expresidente de la COP21, Conferencia de París, sobre el cambio climático del 2015, Laurent Fabius. La COP21 establece las bases ecológicas para frenar el calentamiento global y los países signantes, que a la actualidad son 195, se comprometieron a fijar cada 5 años sus objetivos nacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Este documento cuenta con una fuerza vinculante y establece que la temperatura no debe subir más de 2 grados centígrados por año, de conformidad a la cumbre ambiental del Acuerdo de Copenhague en el 2009. El 10 de mayo del 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que allana el camino para la negociación del Pacto Mundial por el Medio Ambiente. La resolución A/72/L51 del 10 de mayo del 2018, denominada Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente.
Esta semana ha sido como marco para el lanzamiento de la Coalición Mundial por el Medio Ambiente, que, insisto, tiene por interés básicamente generar este documento. Agradecemos mucho a su presidente, Jan Águila, por la confianza depositada en la Facultad de Derecho para este lanzamiento a nivel Latinoamérica, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por su compromiso constante y permanente con estos asuntos, no solamente legales, sino también de vida cotidiana, como es la conservación del medio ambiente. El Pacto Mundial por el Medio Ambiente busca reconocer los derechos y deberes de los ciudadanos y gobiernos hacia el planeta. Su enfoque consiste en consagrar los principios fundamentales de derecho ambiental en un instrumento jurídicamente vinculante, subsanando las deficiencias del derecho ambiental internacional. Si bien estos principios ya se encuentran en distintas declaraciones políticas, como la de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, actualmente no tienen toda la fuerza y el impacto que deberíamos tener. De esta forma, hacemos un llamamiento desde la academia y agradezco al maestro Aquilino Vázquez, director del Seminario de Derecho Ambiental de nuestra Facultad de Derecho, todo el apoyo para la realización de este evento, así como su interés y compromiso personal para la realización del mismo. Un solo pacto, un solo planeta. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.